Allí tendrán que pasar por la muerte segunda. Psicología de la esfera de Lilith. La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos: monjes y monjas que odian el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismos fuera de toda vida monacal, abortos provocados, gentes que aman la masturbación, gentes criminales de lupanar, gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre. Crímenes de origen homosexual, espantoso sadismo. Homosexualismo en las cárceles, homosexualismo entre mujeres, espantosos criminales mentales, aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman, infanticidios, parricidios, matricidios, etcétera, etcétera. Gentes pseudo-ocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse. Gentes que odian mortalmente al arcano AZF y el matrimonio perfecto. Gentes que creen llegar a Dios odiando al sexo. Gentes anacoretas que aborrecen el sexo y que lo consideran como vulgar y grosero. Esfera de Najimá. La esfera de Najimá seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera infrasexual hallamos a todos los Juan Tenorios y doñas Ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Najimá se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio. Se creen muy hombres, ignoran que son infrasexuales. En la esfera de Najimá hallamos también millones de prostitutas. Esas pobres mujeres son víctimas del encanto fatal de Najimá. En la esfera de Najimá hallamos elegantes señoras de alta posición social. Esas gentes son felices en el adulterio. Ese es su mundo. En la región infrasexual de Najimá encontramos dulzura que conmueve el alma, virginidades que seducen con el encanto de sus ternuras, mujeres bellísimas que seducen, hombres que abandonan sus hogares hechizados por esas beidades preciosísimas, embelezos indescriptibles, pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabaret, lechos mullidos, bailes deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etc. Los infrasexuales de Najimá a veces aceptan el arcano ZF, la magia sexual, pero fracasan porque no logran evitar la eyaculación del semen. Casi siempre se retiran del matrimonio perfecto hablando horrores contra este. Los que hemos escuchado diciendo yo practiqué magia sexual, de veces logré sostenerme sin derramar el semen. Era yo un animal gozando de las deliciosas pasiones del sexo. Después de retirarse del sendero del filo de la navaja, representado por la médula espinal, buscan refugio en alguna seductora doctrina de Najimá, y si tienen suerte de no caer en la esfera de Lilith, entonces continúan eyaculando el licor seminal. Ese es su mundo infrasexual. Psicología de la esfera de Najimá. Los habitantes infrasexuales de la esfera de Najimá son delicadísimos. Ellos son los que dicen frases como estas: la ofensa se lava con sangre, maté por honor de hombre, mi honor desariado, soy un marido ofendido, etc. El tipo de Najimá es el de aquel que se juega la vida por cualquier dama. El tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de borracheras, banquetes, fiestas, modas elegantísimas, etcétera, etcétera. Esta gente considera el matrimonio perfecto como algo imposible y cuando lo aceptan dura muy poco en esta senda porque fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando este tipo de gentes aceptan el arcano ZF, lo utilizan para gozar la lujuria y tan pronto encuentran alguna seductora doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran del matrimonio perfecto.
Mística de Najimá. Algunas veces encontramos tipos místicos de la esfera infrasexual de Najimá. Estos no beben ni comen carnes ni fuman, o bien son muy religiosos, aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Najimá es solo pasional en secreto. Goza violentamente en las pasiones sexuales, aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. A veces aceptan el arcano Zetaef, pero se retiran al poco tiempo cuando hay en alguna consoladora doctrina que les diga frases como estas. Dios dijo, creced y multiplicaos. El acto sexual es una función puramente animal y la espiritualidad nada tiene que ver con este acto, etcétera, etcétera. Entonces el infrasexual de Najimá, encontrando justificación para eyacular el licor seminal, se retira de la senda del matrimonio perfecto. Capítulo 5. Sexualidad normal. Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. La energía sexual se divide en 3 tipos distintos. Primero, la energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. Segundo, la energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad. Tercero, la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre. La energía sexual es realmente y sin duda alguna la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las 3 esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual, resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de inmenso poder que, si no se sabe manejar, puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda actividad mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al arcano Zetaef, la repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etc., convierten al ser humano en infrasexual. El sexo es la función creadora por la cual el ser humano es un verdadero Dios. La sexualidad normal resulta de la plena armonía y concordancia de todas las demás funciones. La sexualidad normal nos confiere el poder de crear hijos sanos o de crear en el mundo del arte o de las ciencias. Toda actitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones, provocando pavorosas catástrofes, cuyo fatal resultado es la infrasexualidad. Toda actitud negativa de la mente fuerza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la energía sexual. El resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y funden, como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por él una corriente eléctrica de alta tensión. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto, son en esos instantes de voluptuosidad verdaderos dioses inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos forman un andrógino divino perfecto, un Elohim macho-hembra, una divinidad terriblemente divina. Las 2 mitades separadas desde el amanecer de la vida se unen por un instante para crear. Eso es inefable, sublime.
Eso es cosa de paraíso. La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces, el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. Es una característica de la naturaleza el movilizar enormes reservas de energías creadoras para crear cualquier cosmos, pero solo emplea de sus enormes reservas una cantidad infinitesimal para realizar sus creaciones. Así pues, el hombre pierde en una eyaculación seminal 6 o 7 millones de espermatozoos. Sin embargo, se necesita un infinitesimal espermatozoo para engendrar un hijo. En la Lemuria, ningún ser humano eyaculaba el semen. Entonces las parejas se unían sexualmente en los templos para crear. En esos instantes, las jerarquías lunares sabían utilizar el espermatozoide y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la eyaculación seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que solo se verificaba en el templo. La mujer en aquella época paría a sus hijos sin dolor y la serpiente se levantaba victoriosa por el Carnívoro. En aquella época el hombre no había salido del Edén. La naturaleza entera le obedecía y no conocía el dolor ni el pecado. Fueron los tenebrosos Lucíferes quienes le enseñaron al hombre a derramar el semen. El pecado original de nuestros primeros padres fue el crimen de derramar el semen. Eso es fornicación. Cuando el hombre paradisíaco fornicó, penetró entonces en el reino de los Lucíferes. El hombre actual es luciférico. Es absurdo derramar 6 o 7 millones de espermatozoides cuando solo se necesita uno para crear. Un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Cuando el hombre regresa al punto de partida, cuando restablezca el sistema sexual del Edén, la serpiente sagrada del Kundalini se levantará otra vez victoriosas para convertirnos en dioses. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del hombre luciférico es absolutamente anormal. No solo se fornica físicamente, existe también fornicación en los mundos mental y astral. Aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen revistas pornográficas, aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos tiene erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo y quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual, que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como le es debido. El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sentido sexual es millones de veces más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo para el sentido sexual. Cuando la mente lógica, con todos sus razonamientos, o cuando la fantasía sexual, con todas sus ilusiones eróticas, quieren controlar el sentido sexual o encauzarlo dentro de sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual destruyen el sentido sexual.
cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo.